darles la bienvenida. Gracias por estar presentes. Esta era una charla que teníamos preparado hace un par de semanas. Varios me habían estado pidiendo que habláramos un poquito más del Tai Chi, el Tai Chi Way, o sea, la forma de aplicar el Tai Chi a la vida moderna. Y lo que tiene esta clase introductoria, no es tan introductoria, vamos a tocar algunos temas más profundos, pero es darle una especie de puntapié inicial a un tema que ha estado presente en varias clases que hemos hecho, en seminarios, en las charlas del Dr. Yang, etc. Y darle un poco más de forma. ¿Ah? Y aquí permítanme contarles brevemente la historia de esto, porque este tópico yo llevo aproximadamente 10 años escribiendo sobre la filosofía del Tai Chi aplicado a la vida moderna. Un tema que me ha fascinado, que he investigado, que he leído, que hemos conversado ampliamente con el Dr. Yang, que incluso tuve la oportunidad de hacer algunas preguntas a Master Lee, que es el maestro de Dr. Yang, a esta altura mi gran maestro, ¿sí? Cuando estuvimos en Taiwán el año 2012, lo pude interrogar de este tema. Y para qué les cuento las cosas fascinantes que me contó Master Lee. Master Lee tiene actualmente 96 años, ¿ah? Un hombre muy vital, un gran artista marcial, un gran también calígrafo, ha hecho muchas caligrafías hermosas, y me compartió textos, una serie de cosas muy interesantes. Así que ha sido un tema en el cual he estado investigando, recolectando, y mi intención es escribir un libro, ¿ya? Que lo tengo bastante avanzado, que va a tratar de esto. Entonces, la idea de esta clase es poder compartir algunas de las ideas. Si tienen algunas preguntas o quieren discutir algo, lo podemos dejar para el final, yo encantado. Y además quiero ofrecer, de acá a un tiempo más, yo creo que en la primavera, un curso de algunas sesiones para poder tocar el tema en mayor profundidad, porque van a ver que da para largo, y que eso nos dé, ese curso nos dé un poquitito más de tiempo para poder discutir y compartir algunas de estas ideas. ¿Ah? La idea del Tai Chi son sencillas, como todas las cosas asociadas a la naturaleza, ¿sí? Pero su aplicación son infinitas. Así que me gustaría poder dejar enunciado algunos de los pilares básicos y podamos así, eh, eh, a los que les interese seguir con el curso, bueno, podemos armar un curso entretenido del tema. ¿Ah? Así que, sin más demora, comencemos. Sí les pido, por favor, si pueden poner el micrófono en silencio, si me ayudan con eso, para poder, para que no se escuche el ruido ambiente. Los que tengan la intención de hablar, por favor mandan un mensaje, levantan la mano además para facilitar, y ojalá las preguntas las dejemos al final para darle la dinámica. ¿Parece? Vamos a empezar. Bien, voy a parar un poquitito más atrás porque voy a usar el pizarrón. Lo primero, ¿qué es el Tai Chi? ¿No? Si esa pregunta siempre nos la hacemos. ¿Qué es el Tai Chi? Acá tenemos que diferenciar lo que es la filosofía del Tai Chi, de lo que vamos a hablar hoy día, del Tai Chi Chuan, que es su aplicación a las artes marciales. Tema que también vamos a tocar rápidamente porque el Tai Chi Chuan nos da ideas muy prácticas de cómo se aplica la teoría a otras disciplinas, ¿ya? Y como lo que queremos hablar es del mundo moderno, ¿ya? Antes de hablar de la filosofía Tai Chi, que está asociado, como lo vamos a ver, al taoísmo, ¿sí? A esta concepción de la ley natural como la cosa que rige sutilmente todas las cosas del universo, voy a partir hablando de la vida moderna, porque nos va a dar el contexto, cómo vamos a aplicarlo del Tai Chi, ¿no? Y quiero hacer un muy breve resumen, si me permite. Muchas veces cuando hablamos de la vida moderna, ¿qué es lo que es la vida moderna? Son los últimos siglos, ¿cierto? En la humanidad principalmente se habla de la revolución industrial. Eh, pero la verdad que la desconexión con la naturaleza en la humanidad tiene bastante tiempo, más tiempo, ¿no? Algunos historiadores nos hablan de que hace aproximadamente 70.000 años, ¿sí? La humanidad, el Homo sapiens, ¿no? La especie a la cual pertenecemos, tomó una posición dominante del mundo. Y eso es súper interesante, ¿eh? Porque muchas religiones han hablado de ella durante los últimos par de miles de años, pero la ciencia se ha adentrado a tratar de entender qué hace que el Homo sapiens se separe de la naturaleza. Porque hasta antes de eso, se dice que el humano tiene como 2 millones de años, la especie más grande,
pero hace 70.000 se separa. Hay algo que lo hace ser capaz de distanciarse de la naturaleza, ganarle de alguna manera en la competencia a otros animales y ir depredando el mundo, lamentablemente, como lo estamos viendo hoy día, que nos tienen esta gran crisis de cambio climático. Pero si uno observa, hace 70.000 años ocurre una revolución cognitiva en el Homo sapiens, que básicamente tiene que ver con el lenguaje, desarrolla el lenguaje. ¿Y por qué es tan importante el lenguaje? Porque a partir del lenguaje, el ser humano es capaz de construir realidades intersubjetivas, que se llaman, ¿no? Sabemos nosotros que está lo objetivo, que son las cosas que no dependen del observador, lo subjetivo, que claramente depende del observador, del objeto que está analizando, y luego está lo intersubjetivo, que quiere decir cuando un grupo, una comunidad, se pone de acuerdo o tiene una convención de que algo pasa a ser una realidad, aunque sea una ficción. Eso es la característica principal que desarrolla el Homo sapiens. ¿Para qué? Para poder cooperar y organizarse en un mayor número. Todos sabemos que los animales se organizan, ¿cierto? Las manadas, los cardúmenes de peces, una serie de especies son capaces de organizarse. Y aquellas más organizadas pasan a ser más fuertes, ¿cierto? Los mamíferos se caracterizan porque hay un apego emocional entre sus miembros, lo que le da una capacidad dominante en general en las especies. Bueno, el ser humano, a partir del lenguaje, crea un relato. Y ese relato nos transforma en narradores, ¿cierto? Esta capacidad de narrar y crear relatos colectivos que nos permiten organizarnos y cooperar, lo que hace que tomemos una posición dominante en la naturaleza y nos desapeguemos de ella. Y eso pasa a ser una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque empieza lo que se llama el desarrollo material. El problema es que claramente está absolutamente desbalanceado a nivel del planeta, el nivel de daño que le hemos hecho al planeta Tierra y a los ecosistemas gigantes, pero además a nosotros mismos, porque al desapegarnos de la naturaleza, empezamos a vivir en un mundo artificial, ¿ya? Eso es lo que llaman los taoístas la Matrix, ¿no? A raíz de los que vieron la película Matrix, precisamente habla de eso mismo. Los budistas hablan de lo mismo, ¿cierto? El mundo de la ilusión. En la yoga también, ¿cierto? El hinduismo está maya, también de la ilusión. Entonces, habla de que nosotros empezamos a habitar un mundo que es totalmente artificial y al desconectarnos con nuestra propia naturaleza y con la de nuestro entorno, vienen los desequilibrios para el ecosistema y para las personas. Eso hace 70.000 años comienza con el lenguaje, pero no agarra mucha escala. Los siguientes 60.000 años somos tribu en general. Ese es lo que más hemos tenido en nuestra evolución como Homo sapiens. Gran parte ha sido vivir en tribus. Y ahí están las tradiciones, la tradición oral, el relato, etc. La siguiente gran revolución, después de esta revolución cognitiva, ocurre hace 12.000 años, que es la invención de la agricultura, ¿cierto? Cuando somos antes cazadores-recolectores, funcionamos en tribu. Cuando viene la agricultura, se arman las ciudades, ¿ya? Las ciudades permiten y facilitan de que se organicen en grupos mayores y se pueden alimentar ciudades de miles de personas, ejércitos bien disciplinados, etc. La siguiente gran revolución que viene hace 5.000 años, que se inventa en Sumeria dos cosas, la escritura y el dinero. Ahí empiezan las ficciones de mayor escala, ¿cierto? Porque el relato tiene un problema, ¿no? El traspaso oral, nuestro límite de procesamiento de datos es esta CPU, el cerebro. Solo lo que podemos recordar es la calidad o la profundidad del relato. Bueno, la invención de la escritura y del dinero, que generan dos grandes fantasías que revolucionan la humanidad, empiezan a generarse las civilizaciones a gran escala, 5.000 años atrás. Después de Sumeria viene Egipto, China, una serie de otras, ¿no? Que empiezan a tomar escala. Esas son las tres grandes revoluciones prehistóricas, porque ya a partir de la escritura empieza la historia, ¿no? Entonces, la revolución cognitiva, el lenguaje, de la agricultura, que empiezan en las ciudades, y luego de la escritura y el dinero. Y en la época moderna, en la era más moderna, empieza a ser la invención moderna de la imprenta por Gutenberg, hace 500 años, un poco más, que eso masifica la escritura, la hace asequible y empieza un proceso acelerado de alfabetización. Entonces, esta matrix, estos cuentos, estas ilusiones que nos contamos, empiezan a crecer nuevamente en escala y en capacidad de cooperación. Luego viene, hace 200 años, la revolución industrial,
que ahí es donde empezamos a darle el golpe de gracia al planeta, ¿no? Empezamos a, la revolución industrial, se inventan las grandes ideologías. No nos olvidemos el capitalismo, posteriormente en respuesta el comunismo, ¿cierto? Las dos grandes ideologías económico-político-sociales que han estado en discusión y que han hecho las tensiones que al final hacen todo el arcoíris de colores políticos. Y eso ocurre hace 200 años. Y el desarrollo económico se va, digamos, a las nubes, empieza una carrera acelerada. Y la tercera gran revolución de la época, vamos a decir, de la historia escrita, viene a ser la informática, la revolución informática, que tiene un poco más de 50, 70 años. Ahí empieza la capacidad de procesar datos a una escala superior. Y ahí la Matrix ocurre que nadie la entiende. Hoy día el sistema financiero nadie lo entiende. Cómo se maneja el dinero, nadie lo entiende, ¿no? El comercio, ¿alguien entiende el comercio? Nadie lo hace, ¿no? El procesamiento de datos es infinito. Las herramientas que estamos usando ahora, gracias a esto, estamos conectados virtualmente. Tenemos la suerte de estar conectados desde Australia, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, distintos lugares, estamos todos, Chile obviamente, estamos todos reunidos gracias a estas herramientas, pero esa informática no la maneja nadie. Esta Matrix se fue de madre, digamos. Aquí hay una escala a la cual ya nadie puede controlar, nadie puede frenar, no tenemos cómo ponerle el freno. Y eso es bien interesante, porque hoy día socialmente estamos viviendo crisis, ¿cierto? Las crisis, los chinos dicen, ustedes saben, el carácter chino tiene dos caras, es peligro más oportunidad, depende cómo lo tomemos. Si sabemos aprovechar la crisis, bueno, es una tremenda oportunidad. Si no la sabemos aprovechar, es un peligro, ¿no? Esto es como la ola, una ola gigante. Si yo la sé surfear, bueno, maravilloso, pero si no, la ola me va a reventar encima. Hoy día vemos una crisis porque cambian los paradigmas, se cae a pedazos. Pensemos hace no mucho tiempo, ¿cuáles eran las variables claves del éxito? Por ejemplo, en lo económico estaba el capital, el tener un ejército, ¿cierto? El Imperio Británico, que tuvo un control muy preponderante de la humanidad en solo 200 años, tenía un cuarto de la población mundial sometido con una isla pequeña, era por la capacidad de disciplina y organización militar que tenía, ¿no? Era por las armas que tenía, ¿no? Entonces está el capital, están las armas, está el conocimiento. La importancia, por ejemplo, de las bibliotecas, de las universidades. Hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue siendo una potencia en el mundo porque los grandes talentos siguen queriendo irse a estudiar y a emprender en Estados Unidos. Entonces, el conocimiento, el capital, las armas han sido lo que ha llevado el desarrollo en general de la humanidad. A nivel de las relaciones humanas, la autoridad, la autoridad de los padres, la autoridad del profesor, del sacerdote, del policía, del juez, ¿cierto? Antiguamente del hombre con la mujer, toda esa, la autoridad era la forma de relacionarse, así se manejaban las relaciones humanas. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Estamos hablando en pocas décadas, de hecho, esto sigue acelerado, ¿no? Todo eso se está cayendo a pedazos. Las empresas que dominan en este momento el mundo no son aquellas que tienen más capital, ni siquiera las que tienen más conocimiento. Google no maneja la información, o sea, no coloca la información, ¿no? Hoy día Google es más poderoso que cualquier biblioteca en cuanto a información que existió en el mundo, pero Google no pone la información, los usuarios lo hacen. Lo mismo ocurre, ¿cierto? Apple, Microsoft, lo que hacen es manejar la información nuestra. ¿Para qué vamos a hablar de lo terrible de las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram? Ellos no ponen la información, ellos solamente la recolectan. Los usuarios voluntariamente, para comunicarnos, por vanidad, ¿cierto? Ahí está el pecado favorito, ¿no? La vanidad. Ponemos voluntariamente toda la información biométrica, ¿cierto? Todo es hoy día no tener la información, sino que manejarla. ¿Cómo se gestiona la información? Acá es donde vienen las revoluciones informáticas, el Big Data, la inteligencia artificial, ¿cierto? La robótica, que está revolucionando el mercado laboral y va a seguir los próximos 20, 30 años. Hoy día no se sabe, en la universidad se preguntan qué se le enseña a un profesional, porque ocurre que no sabemos cuáles van a ser las habilidades de 20, 30 años después. Va a cambiar la forma en que se va a educar.
en que se va a trabajar. Está cambiando la forma en que nos relacionamos las personas. La autoridad se cayó al piso. El que cree que puede ser jefe solo parado en la autoridad, el que cree que puede ser padre, el que cree que puede ser profesor o que puede ser una autoridad de gobierno basado solo en la autoridad, está perdido hoy día, ¿no? Hoy día se trata de pares, de igualdades, de derechos. Estamos en otra sociedad. Lo mismo en los negocios. El que tenía el capital dominante, el que pagaba la política, el que arreglaba las cosas, obviamente queda mucho de eso todavía, pero está cambiando y va a seguir cambiando. Probablemente de forma acelerada. Y es difícil predecir cuál es el siguiente paso. No podemos hablar dónde termina esto, porque no va a terminar, va a continuar la evolución, ¿no? Entonces, en un mundo, quiero poner el contexto, ¿no? Partimos hablando del lenguaje hace 70.000 años, hoy día hablamos del manejo de la información. ¿Por qué es importante entender eso? Porque esa es la Matrix. Esa es la Matrix que vivimos. Esa es la crisis que estamos viviendo. No sabemos cómo ser profesionales, no sabemos cómo ser padres, no sabemos cómo ser ciudadanos, no sabemos cómo ser jefes, no sabemos cómo ser gobernantes. No sabemos porque está cambiando todo. Y en este gran cambio, en esta especie de remolino, estamos dando vuelta a una velocidad más rápida de la que podemos procesar, recibimos más información de la que podemos procesar, y se nos perdió la brújula. Se dio vuelta al mundo. Y en eso estamos. En eso estamos. Entonces acá hago la pausa y me cambio de tema y voy a hablar del Tai Chi. Porque es muy relevante hablar de Tai Chi hoy día. ¿Por qué es relevante? Primero que todo, yo les decía, el Tai Chi Chuan como arte marcial interno tiene solo 1000 años. Es más o menos nuevo en la cultura china. Pero la filosofía Tai Chi tiene escrito 4000 años. ¿No? El primer libro que se tiene registro de haberse escrito, que hoy día está vigente, es el I Ching. El I Ching es el libro de los cambios. ¿No? Y el I Ching, que probablemente date de mucho anterior, porque hay unas caparazones de tortuga, a mí me tocó verlas en Taiwán, me las mostró el Dr. Yang en el Museo Taipei, hay unas caparazones de tortugas que predatan de mucho antes, que ya tenían símbolos del I Ching, son de como 6.000 años atrás. Pero como libro, el Ray Kuen, hace 4.000 años, lo compiló, hizo comentarios, hizo la primera versión. Y ahí aparece el concepto de Tai Chi, así de antiguo es en la filosofía del Tai Chi. Y dice algo muy sencillo, dice, Tai Chi se origina de Wu Ji. ¿No? Para que entendamos, Wu Ji, Wu es no, Ji es polaridad. Wu Ji es la no polaridad, el vacío, antes de la existencia, es como el momento previo del Big Bang. Y Tai Chi, Tai es gran, Ji extremo. Entonces como el último supremo, el último extremo, ese es el Tai Chi. Entonces dice, Tai Chi proviene del Wu Ji, o sea, del vacío viene esta realidad que se llama el Tai Chi. Y dice, y es la madre del yin y el yang. Dice, en movimiento se divide, se genera yin yang. Y en reposo vuelve al vacío. Entonces, lo que habla el I Ching hace 4000 años, dice que el Tai Chi es esa capacidad divina creadora. Esa capacidad que desde el vacío, el momento previo al Big Bang, fue capaz de generar la creación. Eso es el yin y el yang, la manifestación de la creación. Y después, en reposo, es capaz de volver. O sea, habla que es el gran cambio, es la gran fuerza transformadora. Y ese modelo que los chinos lo ocupan, porque los chinos ocupan, dicen que su cosmovisión dice que pequeño universo, gran universo, son una copia. Es como lo que hoy día los occidentales decimos, que por ejemplo el código ADN de una célula a ti te pueden clonar y hacer una persona completamente íntegra a partir de una célula. Porque en tu código ADN está toda la información. Ellos dicen, cada partícula, cada unidad, cada ser en el universo es una copia con toda la información del universo. Entonces, en este gran universo, se hablaría que es la fuerza creadora. En el ser humano, en cambio, Tai Chi es la mente. Pues la mente tiene esa capacidad divina creadora. La mente es capaz de enfermarnos, la mente es capaz de sanarnos. La mente es capaz de hacernos santos o hacernos demonios. Hay un proverbio chino que dice, basta un pensamiento para pasar de la santidad a un crimen. Dice, ¿no? A veces una idea, un pensamiento. Entonces, esa mente es muy poderosa.
La mente es esta capacidad divina creadora que tenemos dentro. Y así también lo es, por ejemplo, en una sociedad, lo que posteriormente Jung llamó, ¿cierto?, la conciencia colectiva, ¿no? Estas ideas son replicables en distintas escalas. Entonces, el Tai Chi, vamos a hablar que es la capacidad de gestión del cambio. Y por ende, el estudio de esta filosofía del Tai Chi habla de la maestría, de cómo poder gestionar el cambio, de cómo poder gestionar una crisis, cómo poder gestionar momentos de mucha convulsión. Precisamente de lo que estábamos hablando, que estamos viviendo hace un rato. Eso es el Tai Chi. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se aplica el Tai Chi Chuan? Porque Chuan es un apelativo que significa puño o arte marcial. Entonces, Tai Chi Chuan es el arte marcial del Tai Chi o el arte marcial de la mente o el arte marcial del gran cambio, la capacidad de gestionar el cambio. Ahora, ¿dónde aparece el Tai Chi? ¿Por qué aparece el Tai Chi en China? Esta es una pregunta súper interesante porque si uno estudia las artes marciales en China, hasta hace unos 1500 años, todas las artes marciales, la historia del arte marcial en China tiene más de 5000 años, que dicen por lo demás que lo aprendieron de la India, y la India lo aprendieron de Sumeria, y hay como una cadena, ¿sí? ¿No? Hay algunos que dicen que lo enseñaron los ovnis, pero eso yo no tengo pruebas por lo menos, ¿no? Pero ha sido una cadena. Bueno, las artes marciales, 5000 años en China y hasta hace 1500 años, todo era fuerza física. Muy parecido a lo que eran los gladiadores en la Roma antigua. Entonces el arte marcial era cómo ser más fuerte, cómo ser más rápido, cómo tener una mejor técnica. Nada más, era lo único que importaba. Físico. Los chinos le llaman a esa fuerza muscular, la llaman Li. ¿Quién es más fuerte? ¿Ya? Era la ley del más fuerte. Pero hace 1500 años ocurre una revolución en China, que impacta a todo nivel. Impacta a nivel de las artes marciales, impacta a nivel del Qigong para la salud, que es la llegada de Bodhidharma. Bodhidharma es un monje persa que viene desde la India y viene con la misión, el segundo, que trae el budismo a China. No es aceptado por el emperador, no le gustaron estas ideas de la compasión y el amor al prójimo, y en su vuelta pasa al templo Shaolin y ahí se queda. Y ahí desarrolla Bodhidharma 2 tratados, el cambio de músculo y tendón y el lavado de la médula ósea y el cerebro. Esos 2 tratados son una revolución. Cuando se aplican a las artes marciales, empiezan los estilos internos. Hasta antes de eso no existía. ¿Y qué significa un estilo interno, un arte marcial interno? El externo es muy sencillo. En una primera etapa puede desarrollar Li, fuerza muscular, rápido, fuerte. Y a medida que voy profundizando en el arte, voy hacia el aspecto interno, la mente, la calma, el manejo de mi ser. O sea, va desde externo hacia lo interno. El arte interno dice, no, vamos a hacer al revés. Vamos a ir primero a la parte interna y una vez se desarrolle lo interno, ahí vamos a ir a lo externo. Entonces, el arte marcial interno empieza a importar qué cosas, la mente y la energía, el chi, el manejo del chi. Entonces, la forma de lograr la autodefensa en el Tai Chi Chuan tiene que ver con primero aprender a manejar la mente. Por eso es el arte marcial de la mente. Y a partir de manejar la mente, poder manejar el chi. Cuando manejamos el chi, podemos manejar nuestra energía. Podemos dosificarla, usarla en forma más eficiente. Ese es el Tai Chi Chuan, ¿no? Ese es el Tai Chi Chuan. Es el arte marcial de la mente. Ese paréntesis de cómo ocurrió las artes marciales a mí me parece fascinante. Porque si uno ve lo que está ocurriendo hoy día en la vida moderna, empieza a encontrar similitudes. La competencia, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, de la política, en general del manejo del poder. Yo decía, era basado en que el capital, las armas, ¿cierto? El dominio, la organización política, tenía que ver todo el aspecto yang, ser más fuerte. Muy parecido a los estilos antiguos. Pero hoy día empieza a cambiar. Ya no es la cantidad de información, es como la manejo. Empieza a ser más importante el manejo. Hoy día aparecen empresas chicas que se transforman en lo que llaman unicornios en el emprendimiento, ¿no? Que pasan a tener valorizaciones de más de $1.000 millones. Hay una empresa chilena bien interesante, conozco a uno de los emprendedores, Karim Pichara, un tipo brillante, que partieron de la nada, es profesor universitario, tiene un doctorado en informática precisamente, y él desarrolló un algoritmo que se llama Giuseppe, que es capaz de analizar los alimentos y lo replica con moléculas de vegetal. Entonces lo primero que hicieron fue la Not Mayo, hicieron una mayonesa
que no tenía mayonesa, no tenía huevo, no tenía leche, todo a partir de plantas. Y uno la prueba y es igual. Después hicieron Not Milk, que es leche replicada con plantas, y sabe a leche. Después Not Meat, Not Ice Cream, ¿no? Ni carne, ni... Entonces es un hit para los veganos, para los vegetarianos, para los que tienen conciencia del problema climático y todo lo que estamos haciendo. Tan exitosa, fueron a levantar plata. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, le puso plata. Y hoy día acaban de hacer, creo, una tercera ronda, están valorizados en 1.500 millones de dólares en la compañía. Y eso con un algoritmo, con un profesor universitario, con un computador. Entonces, esa revolución está pasando. Tiene que ver con que la clave no es el capital. De hecho, lo de las armas, sí, las armas siempre van a ser importantes, pero las armas ya no son cañones, no son metralletas. Piensen lo que estaba viendo con las guerras comerciales, lo que está ocurriendo con las guerras informáticas. Entonces el tema ya no es físico, empieza a ser de acá, de la mente. Empieza a tener muchas similitudes con la revolución que ocurrió en las artes marciales hace 1500 años, que llegó hace 1000 años, porque hay varias artes internas. La más interna de todos es el Tai Chi Chuan. Está Ching Ching, Bhagwat San, pero el Tai Chi Chuan es la más interna. Entonces uno empieza a encontrar estas similitudes de lo que está pasando hoy día, del caos, del cambio. Vale decir que también es bueno decir que el Tai Chi Chuan, cuando se desarrolló como arte marcial, produjo un subproducto maravilloso que lo ha hecho popular: longevidad, salud, tranquilidad mental, desarrollo espiritual. El Tai Chi Chuan tiene dos caminos. La parte externa lleva hacia la autodefensa, pero la parte interna es la búsqueda de la iluminación. Entonces, fíjense esa característica. El Tai Chi Chuan busca la armonía. Cuando hablamos de Tai Chi Chuan, uno siempre piensa en el yin y el yang. Vamos a hablar de eso. Bueno, precisamente porque la práctica de esta disciplina conlleva el desarrollo físico en armonía con el desarrollo espiritual. Y eso que está al medio es la mente, ¿cierto? Dice en el Tai Chi Chuan, dice que si consideramos que el universo tiene dos dimensiones, una yang, ¿ven bien? Voy a acercarla un poquitito, probablemente van a ver mejor. Una yang y una yin. Acá está el cuerpo, es la manifestación, es lo yang. Y acá está el espíritu, que no lo podemos definir. Si nos vamos al Tao Te Ching, que vamos a hablar un poquitito, el Tao Te Ching, dice que la primera frase, dice que el Tao que puede ser explicado no es el Tao verdadero. Lo espiritual podemos vivenciarlo, pero no lo podemos explicar, no lo podemos definir, no lo podemos acotar. Es todo aquello que escapa a lo cuantificable, que es lo material. Entonces dice que cuerpo y espíritu son dos realidades que están unidos porque el conector es la mente. Esta mente es el Tai Chi. Esta mente, en la naturaleza, es el Tao. Por eso que Tai Chi, aplicado al universo, es el Tao, la ley natural. ¿Qué habla el Tao Te Ching muy brevemente? El Tao Te Ching, o Tao Te Ching, dice, Jing es libro o tratado, Dao es la ley natural, esta ley inmaterial que no podemos definir, y de la manifestación. Por ejemplo, los chinos cuando hablan de moral, hablan del Dao de una persona. Dao es su pensamiento, de es su comportamiento. Entonces la moral en chino es el Dao de, quiere decir lo que tú piensas y cómo te comportas. Buscan siempre la consecuencia, los chinos, ¿no? Entonces el Tao Te Ching es el tratado de la ley natural y cómo se manifiesta, cómo es la creación. Y viene a hablar de estas cosas. Dice que la manera, por ejemplo, de alcanzar la maestría se llama Wuji. Wuji, perdón, disculpen, me quedé con Wuji del vacío. Wu-wei, ¿ya? Wu-wei, que Wu-wei, Wu es no, y Wei es hacer, el no hacer, o no obrar, como lo traducen algunos. Pero Wu-wei dice que en el estado de Wu-wei todo es posible. El sabio dice que actúa sin moverse y enseña sin palabras. Bueno, lo que se refiere a Wu-wei, la interpretación más profunda, no es el no obrar como la pasividad, sino que es hacer sin hacer. Es hacer sin esfuerzo, hacer naturalmente. Es cuando la mente pasa ya no a estar forzado. Cuando aprendemos estamos forzosamente pensando en lo que hay que hacer, como cuando aprenden a manejar, que estamos tensos, o como aprenden a andar en bicicleta, que estamos tensos, no lo pasamos bien. Cuando ya eso se vuelve un acto natural, no estamos pensando en andar en bicicleta, simplemente andamos.
No estamos pensando en manejar, simplemente manejamos. Ese estado se llama UE. Eso requiere práctica, requiere foco. Y eso entrena el Tai Chi Chuan, porque entrena la mente, porque la mente tiene una parte que es consciente, ¿cierto? El consciente tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo tangible, tiene que ver con lo material. Y tiene una parte que es subconsciente. Y dice, cuando somos capaces con la mente, cuando trabajamos en ese estado meditativo, a partir del uso de la respiración y el manejo del chi, podemos grabar el subconsciente. Cuando grabamos acá, el subconsciente es muy poderoso. Es capaz de afectar el consciente en forma muy, muy, muy fuerte. Esto mismo dijo Bodhidharma. Bodhidharma hizo la siguiente, cuando hizo el cambio de músculo y tendón. Dijo nuevamente, Yang, acá voy a hacer otra comparación, Yin-Yang, no es la misma que la anterior. Dice, existe una energía que es el chi, y existe el cuerpo, ¿cierto? Esta realidad de la energía no la podemos medir. Y entre medio también está la mente. La mente también es capaz de manejar el chi. Entonces dice que la mente piensa, mueve el chi y genera una acción. Acá. Entonces dice, en vez de entrenar el cuerpo, voy a entrenar la mente para que la mente mueva el chi y genere algo. Es como cuando nosotros queremos tomar un lápiz, pensamos, un plumón, y una vez que pensamos va la energía y hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando nos enfocamos, funciona mucho mejor. El doctor Ian tiene una explicación que yo la encuentro genial, que ocupa algunas leyes de la física eléctrica. Dice, algunos lo han visto, ¿no? La ley de Ohm dice que la diferencia potencial, en este caso la diferencia potencial en la mente, es igual a la intensidad de corriente, que es el chi, por la resistencia. Esto aplica a un circuito eléctrico. Pero él dice, esto es la mente, la diferencia potencial, es la que genera que la energía se mueva, la intensidad es el chi y la resistencia es la resistencia a moverse, ¿no? Y dice, entonces si despejamos, esto vamos a hacer un poquitito de matemática, decimos que la intensidad, que es el chi, va a ser igual a la diferencia potencial partido por la resistencia. Quiere decir que la intensidad, mientras más enfocado, más concentrado, mayor diferencia potencial y menor resistencia, entonces va a haber un mayor flujo. Y eso es el Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan nos enseña a meditar en movimiento y nos enseña a relajar el cuerpo. En la medida que el cuerpo está relajado y la mente está enfocada, circula más chi, mayor intensidad. Ahora bien, hay otra ecuación que a mí me gusta incluir, que es la de potencia. La potencia tiene que ver con la capacidad física. La potencia es la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿Ya? Si multiplicamos acá, nos da que la diferencia potencial, la mente al cuadrado dividido por la resistencia al cuadrado por la resistencia, es la potencia. Si yo despejo usando un poco de matemática, nos va a decir que la potencia física, y esto es muy importante en el Tai Chi Chuan, dice que la mente tiene una incidencia al cuadrado de lo que es la resistencia. Yo no sé si conocen el poder, lo que significa al cuadrado. Al cuadrado quiere decir que si yo aplico 2, al cuadrado es 4, pero si aplico 10 es 100, o sea, agarra una escala mucho mayor. Entonces, fíjense que dice, la potencia depende del foco de la mente, el cuadrado, lo más importante es la mente. Y la resistencia relajada es importante, sí, pero es más importante la mente. La física moderna nos muestra lo que nos enseñó Bodhidharma y se aplica en el Tai Chi Chuan. La mente es lo más importante, porque por algo, fíjense, que el Tai Chi Chuan no es el arte marcial del relajo, ni siquiera es el arte marcial del chi, es el arte marcial de la mente, es lo más importante, lo más difícil de lidiar en nuestra mente, lo que más cuesta. Y eso es lo que hoy día nos tiene en crisis, ese es el caos, porque perdimos el centro, perdimos la raíz, no sabemos cómo nos paramos en esta situación. Lo más importante para lidiar es la mente. ¿Mm? Entonces, este pequeño paseo, digamos, por las teorías de Bodhidharma y la aplicación de la física eléctrica nos permite ver cómo nuevamente volvemos al tema de la mente y va a ser lo que de alguna manera nos va a llevar.
Bueno, viene también importante la teoría del yin y el yang, algo estuvimos hablando, ¿cierto? El yin y el yang son los opuestos complementarios, ¿ya? Los chinos dicen, nosotros estamos muy acostumbrados de los opuestos contrapuestos en Occidente, ¿no? Dos cosas que son opuestas son como enemigas, vamos a usar un lápiz que se vea un poco mejor. Y acá no, acá los opuestos son complementarios, no existe uno sin el otro. El yin y el yang, hay una parte muy interesante que hay que entender. El yin y el yang no habla de dos opuestos que son extremos. Dice que hay un yang, que es la parte clara, que tiene un punto yin, extremo, que lo equilibra. Y el yin tiene una parte yang, que es clara, que lo equilibra. Entonces el yin y el yang no habla de dos opuestos distintos, ¿no? Sino dice que el yin, para estar equilibrado, requiere un punto extremadamente yang. Y el yang, para estar equilibrado, requiere un punto extremadamente yin. Entonces la pregunta siempre en el yin y el yang es, cuando queremos, por ejemplo, algo yang, queremos manifestar algo, necesitamos que tenga raíz, que tenga yin. En el Tai Chi Chuan, por ejemplo, cuando voy a empujar, que es una manifestación, no me preocupo tanto del empuje yang, sino que me preocupo de la raíz. Si yo tengo raíz, yo pongo un empuje hacia atrás en la pierna, entonces mi manifestación va a tener lo que se llama equilibrio. La fuerza hacia allá va a equiparar la fuerza hacia allá. Entonces voy a tener centro, voy a tener equilibrio. Entonces siempre en el Tai Chi Chuan dicen, si tú quieres, por ejemplo, empujar hacia adelante, mira hacia atrás. Si quieres atacar arriba, preocúpate de abajo. Si quieres atacar por la izquierda, cuidado con la derecha. Siempre está la búsqueda del equilibrio. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Vamos a algunas aplicaciones, para eso vinimos, ¿no? En una conversación, yo quiero decirle algo a alguien. La mayoría de las personas dicen, voy a pensar bien qué le voy a decir. Le voy a decir esto, va a estar este argumento, le voy a sacar en cara esto que dijo, le voy a hacer una... La gente prepara una especie de dossier con una acusación como que fueran jueces. Entonces llegan con eso en una especie como de tribunal, enjuician a la otra persona, le traen pruebas, testigos, etc. ¿Cómo creen que queda la otra persona? ¿Receptiva? No, ¿verdad? Queda herida, se siente enjuiciada. Probablemente lo más probable es que se siente injusto, porque está escuchando una parte, no está escuchando la otra. Y la conversación termina mal. Y muchas veces se intenta solucionar al modo antiguo, autoridad, lo digo yo. Es que yo soy el jefe, es que yo soy el padre, es que yo soy este, que yo soy el otro. Ese es el estilo fuerza contra fuerza. Ese es el estilo externo. Ese es el estilo que ha dominado la matrix humana en los últimos 70.000 años. Gana el que pega el combo, ¿cierto? Hoy día eso no sirve. Hoy día eso de cada pedazo. Cuidado el que lo quiera seguir aplicando. No le va a ir bien. ¿Qué dice el Tai Chi? Si yo quiero decirte algo, tengo que primero escuchar. Entonces voy donde la persona y le pregunto al revés, ¿y qué sientes tú de esto? Y escucho. Lo vacío. Le permito expresar. Recojo algunos de los argumentos también. Pongo en la balanza. Modero mi juicio. Tomo en consideración lo que la otra persona está pensando. Y después opino. Y me refuerzo en puntos que mencionó la otra persona. Los utilizo para plantear mi punto. Más equilibrado, más moderado. ¿Cómo se siente la otra persona? Se siente incorporada, valora, se siente agradecida, se siente comprometida. Entonces hoy día no basta con forzar, hay que comprometer. No basta con dar instrucciones, ni siquiera en el trabajo, órdenes. Hay que encantar. Hay que convencer. Eso es usar el yin y el yang. ¿Cierto? Y el Tai Chi Chuan es muy vivo, ¿eh? Cuidado, es muy vivo. Dicen, cuando quiero empujar, primero tiro. Entonces, tira y cuando al otro lo tiran, trata de irse hacia atrás. Entonces, tiro y luego empujo. Entonces, si quiero empujar, primero tiro. Eso se llama construir momentum. Eso ocupa mucho en los equipos. Dice Sun Tzu, que es un autor que hizo el arte de la guerra hace unos 2000 años, el libro habla precisamente de taoísmo, y dice, uno de los capítulos se llama el momentum. Dice que una de las cosas importantes
es transformar un ejército que luche, dice, como troncos que van cerro abajo. Dice que momentum hace la siguiente comparación. Si el terreno es plano, los troncos y las piedras cuesta un mundo moverlas. Pero si inclino el terreno, troncos y piedras requieren un pequeño empujón para que agarren momentum, dice. Entonces, cuando uno a un grupo lo motiva, le da un sentido, le da una dirección, le da un propósito, la gente se moviliza. Si no, hay que estar empujándola. Antiguamente decía, bueno, no sé, págale plata. No es suficiente. Una plata es como que da una vuelta, ¿no? Es como un cuadrado. Y después otra vez, otra vuelta, ¿no? Entonces así no hay momentum. El Tai Chi Chuan habla mucho de cómo construir momentum. Y el arte de la guerra trata eso de forma muy importante. Entonces, hay varias analogías que yo estoy preparando, que prefiero, voy a tener que dejarlas por tiempo, ¿no? Para el curso, de cómo construir momentum, de cómo generar equilibrio, cómo cuando quiero manifestar tengo que primero cuidar mi raíz, cómo mantengo el centro, cómo se aplican estas cosas, ¿no? Porque esta filosofía, que tiene 4000 años, quise ponerla en contexto, porque surge en respuesta a retornar a los valores aborígenes, a la ley natural, precisamente cuando se estaban generando las transformaciones de la matrix humana, hace 5000 exactamente. Se crea la escritura y el dinero, invenciones que revolucionan. Y ya empieza, por ejemplo, en la época de Lao Tse, hace 2500 años, era tal la burocracia y la decadencia que había en el imperio chino, que nace el Tao Te Ching como respuesta. Es un libro que habla de cómo volver a los valores aborígenes, cómo volver a la ley natural. Pone como ejemplo la tribu versus la civilización. Uno lo lee y se aplica 100% hoy día. Lo que pasa es que hoy día tiene otra escala, hoy día tiene otra velocidad, hoy día tiene otra complejidad. Hoy día ya se nos escapó de las manos. No somos capaces ni de entender cómo funciona. Nadie tiene el botón para apagar esto, por lo demás. Ojo, esta bomba está corriendo y nadie puede pisar el freno. Nadie lo entiende. Siempre está esta teoría conspirativa que hay como una especie de club de supermillonarios que manejan todas estas cosas. Yo no creo en eso. Hoy día es mucho más complejo. Hay mucho más fuerza involucrada. Y ocurre que si la humanidad no despierta, porque todo esto lo escribió el Buda, lo escribió Lao Tse, el sufrimiento es para que podamos despertar. Si a partir de este sufrimiento no somos capaces de elevar, porque nuestra capacidad material ha crecido a una velocidad exponencial, y espiritualmente muy pobres todavía, ¿no? Si no hacemos un trabajo interno, interior, espiritual, y partiendo por los chicos, ojo, esto no son transformaciones a partir, las ideologías y las religiones, lamentablemente, no se han adaptado a los tiempos, se han ido quedando atrás y se van extinguiendo. Religiones, ideologías distintas de todo tipo, y empieza a necesitarse una reinvención. Y esto es una tarea que vuelve a ser una escala humana, ¿no? Vuelve a ser una escala tribal. Hoy día somos 50, 60 personas hablando de esto, y precisamente está en la escala, donde tenemos que cambiar nuestra conciencia. Esto los taoístas lo hablaron hace varios miles de años, hablan de las 4 etapas. Y acá quiero pasar a un punto súper importante, porque un poco viene acá la aplicación. Dice, la primera etapa tiene que ver con el autoconocimiento, con la autoconquista. Entender quién soy, cómo manejo mi temperamento, cómo manejo ese carácter. La segunda es tomar conciencia de mi entorno. ¿Sí? ¿Dónde voy yo en este entorno? La tercera se llama el despertar. Y la cuarta es la libertad espiritual y la búsqueda de la iluminación. Nosotros como humanidad estamos entre la segunda y la tercera. Hemos visto quiénes somos. Antes nos contábamos cuentos. No hemos dado cuenta que somos horribles como seres. Estamos cada vez más conscientes de eso. Hay eventos en la historia reciente, las guerras mundiales, las bombas atómicas, el cambio climático, lo que le hacemos a los animales. Hasta hace muy poco la esclavitud, todavía el abuso, la falta de derechos. No hemos dado cuenta que el ser humano es feo. Tenemos un nivel de conciencia bajo. Eso se llama el autoconocimiento. Estamos entendiendo nuestro entorno recién. Estamos como en el paso 2. Y en proceso de despertar. Despertar de esta ilusión. Maya, Matrix, llámenlo como quieran. Que hemos creado los seres humanos los últimos 70.000 años.
para lograr la cooperación, para lograr un desarrollo económico bien, pero desequilibrado, pagando un precio que nos puede costar el planeta y la existencia de nuestra especie. Y más aún, que hoy día nos tiene sacrificados a nosotros como personas. Por eso el malestar social en todos los lugares del mundo. Obviamente que se alega mucho por lo material, es lo primero que molesta, pero hay una insatisfacción más profunda. Es mental, es emocional, es espiritual. Pero ese cambio de conciencia que nos habla precisamente el Tai Chi, nos involucra, y yo quiero hablar básicamente a 3 niveles. El primer nivel es precisamente la importancia del autoconocimiento y la autoconquista. Piensen lo siguiente, la gran revolución que está habiendo hoy día en informática. Resulta que hoy día las aplicaciones, estas grandes compañías, Facebook, Google, Instagram, Apple, Microsoft, nos conocen mejor ellos que nosotros. Prontamente, lo que se llama el Internet de las cosas, el refrigerador de la casa, el televisor de la casa, nos va conociendo mejor. Netflix, que nos sugiere los programas que nosotros queremos ver, sabe mejor que nosotros lo que queremos. Entonces, esta toma informática del mundo está haciendo que las empresas, las corporaciones, ojo, los partidos políticos, ¿no? Hay mucho de esto en las elecciones de Estados Unidos, te conocen mejor a ti que tú mismo. Y eso significa que empiezan ellos a manejarnos. Pasamos a ser marionetas. Entonces, el primer consejo, conócete a ti mismo. Conozcámonos quiénes somos. Conozcamos nuestro temperamento y cómo manejarlo. Y segundo, autoconquistémonos. Conquistarse a sí mismo es conocer tu lado oscuro, superar la pereza, la falta de disciplina, la falta de compromiso, el miedo, las rabias, las emociones no expresadas correctamente, etcétera, etcétera, que nos enferman, nos atascan, nos hacen débiles, nos marean y nos hacen manipulables. Fíjense la importancia del autoconocimiento y la autoconquista hoy día. Porque antiguamente, sí, nos conocían las autoridades, puede ser, nos manipulaba el marketing, pero hoy día con la informática, todos saben mejor que uno qué es lo que uno quiere. Entonces ahí es el rol de la meditación. Acuérdense que la meditación es el Tai Chi sentado. La meditación es lo primero. Autoconocimiento, autoconquista y el trabajo espiritual. Lo segundo, importante, relevante, que nos enseña el Tai Chi, el manejo de la energía. Piensen lo siguiente, todo sistema evoluciona desde que se gesta, llega la evolución, el desarrollo, la decadencia y la muerte. Todo este es un ciclo de la naturaleza. Y hay una regla que se cumple, todo sistema requiere más energía. Dicen los taoístas, sentarse requiere más energía que estar acostado, pararse requiere más que sentado, caminar más que estar parado, correr más que caminar, y así. Siempre más energía. Pero la energía tiene dos partes, la cantidad y la calidad. Eso habla mucho el Qigong. La cantidad, dantier inferior. La calidad, dantier superior. La mente, nuevamente el foco de la mente, nuevamente la relevancia de la mente. Ese foco y esa cantidad de chi. Eso es el Qigong. Entonces la importancia, el primer punto, la meditación, segundo, el Qigong. Y tercero, son precisamente el arte marcial interno, que nos enseña el Tai Chi Chuan. El cómo gestionar el cambio. El cómo manejar el conflicto sin resistir, sin tensar. Hay un dicho muy importante de las artes marciales que se aplica mucho en el Tai Chi Chuan. Dice, esto se lo decía Master Zen, el maestro de Grulla Blanca, el Dr. Yang. Master Zen decía, cuadrado por dentro, redondo por fuera. Cuadrado por dentro, tus principios, tus raíces, tus orígenes, sólido, fiel a ellos, pero en la forma flexible, redondo. Entonces, a mí mismo me exijo, al resto trato de ser comprensivo. Ese camino es como el bambú, ¿cierto? Flexible por fuera, pero por dentro firme. El viento viene y no lo bota. En cambio, el árbol, que es rígido, cuando hay vientos grandes, los quebra. ¿Sí? Hoy día estamos viviendo huracanes. No podemos ser rígidos. La rigidez se quiebra hoy día.
Pero eso no significa que somos una hoja al viento. No significa ser flexible en todo. No. Por dentro, cuadrado. Nuestros principios, nuestras raíces, nuestro origen, firme. Tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Si no, entonces somos una hoja al viento. Perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra raíz. Tai Chi Chuan dice, antes de querer avanzar, miro mi raíz, miro mi centro. También la aplicación, por ejemplo, de la quietud y el movimiento. Yin y Yang. ¿Cómo practico el movimiento en la quietud? Esa es la meditación. Estoy quieto, pero por dentro hay movimiento, la energía. Y luego el Tai Chi Chuan dice cómo en el movimiento tengo quietud. O sea, me muevo, pero mi mente está quieta. Es el estado meditativo. Eso es cuando puedo estar involucrado en muchos aspectos, pero no pierdo mi centro. Entonces, el tema de la quietud en el movimiento y el movimiento en la quietud. Es el yin y el yang que hablábamos, ¿no? También cómo se aplica con el uso de los vacíos. Las grandes músicas son hermosas, suenan bien, no por las notas. Todos los intérpretes tocan las mismas notas. Son los silencios los que marcan las diferencias. La arquitectura maravillosa no es por las paredes, sino son por los espacios que se generan, ¿no? En el Tai Chi Chuan, yo vacío mi cuerpo para poder manejar la fuerza sin resistencia. Eso aplicado a la vida diaria, ¿cómo genero los vacíos? ¿Cómo genero los espacios? Hay mucha gente que vive preocupada de cómo llenarse. Actividades, libros, información, charlas, etcétera, cursos, etcétera. Y viven la vida llena, pero no viven. Así como es importante tener actividades, así como es importante tener espacio, tener vacío. En una relación de pareja, de la misma manera. Cada uno tiene que tener espacio. Juntos pero no revueltos. Decía Khalil Gibran en el maravilloso poema del matrimonio, léanlo si tienen ocasión, dice, beban el mismo vino, pero cada uno en su copa. Y dice, así como las pilares del templo se mantienen, sujetan juntos, pero tienen distancia, ¿sí? Así como tiene que tener la pareja también su espacio. Bueno, el concepto de lleno y vacío es muy importante para manejar los tiempos, para manejar los descansos, la recuperación, el entrenamiento. Hoy día se ha descubierto, entrenamiento físico, que no es de hacer. Hoy día los profesionales del deporte manejan los descansos. Esa es la clave, la recuperación. Lo mismo con la mente. Entonces hay muchos principios que están en el Tai Chi, que están en el Tai Chi Chuan y se aplican a la vida moderna. Uno muy importante, cómo no confrontar fuerza contra fuerza que genera resistencia. La rigidez, más bien me adapto. Y habla mucho de la deflexión de la fuerza. O sea, una fuerza que viene contra mí, no la colisiono, sino que más bien la neutralizo. Y el movimiento Lu dice, lidero hacia el vacío. Cuando vengo, lidero hacia el vacío. O sea, no me desapego, tomo contacto, me apego y la guío hacia el vacío, con la menor fuerza posible. Porque una vez que la desvío, yo puedo contraatacar. Hay muchas técnicas que tienen que ver no con rechazar, ni con huir, sino que precisamente con adherirse, pero redireccionar. Para eso hay que tener centro, hay que tener raíz. Esas habilidades se entrenan precisamente en estas artes. Esto se aplica a las relaciones entre personas, a la crianza de los niños, se puede aplicar para los equipos, para el liderazgo, se puede aplicar a los negocios, a la política, se puede aplicar en distintos ámbitos. Sun Tzu lo aplicó a la guerra. Lao Tse habló de espiritualidad en el Tao Te Ching, ¿cierto? De cultivo interior, habló de Qigong, de meditación, habló de política, habló de sociología. El taoísmo es transversal. ¿Por qué? Porque habla nuevamente de cómo recuperar la conexión con la ley natural, con nuestra verdadera naturaleza, aquella que nos desapegamos. El Génesis habla de la expulsión del paraíso por parte de Dios, más bien es el ser humano, el Homo sapiens, el que se aleja. Decíamos, primer paso hace 70.000 años, pero aceleradamente en los últimos milenios. Entonces, si queremos recuperar nuestro propio equilibrio, tenemos que conectarnos con esa naturaleza.
Tenemos que reencontrar ese camino de vuelta al buen vivir. Recordemos que nuestros pueblos aborígenes americanos lo tenían. Para los mapuches, muy importante el Kumemonyen, que es el buen vivir. Y habla precisamente mapuche, gente de la tierra, como la conexión con la tierra, con los seres de la tierra, con los espíritus de la tierra. Hablan de ese equilibrio, de esa cosmovisión que vive en armonía con su entorno. Aquella que nosotros negamos en pos del desarrollo porque nos compramos un cuento. Somos narradores de los seres humanos. Nos contamos cuentos. Y resulta que agarramos un arma y nos matamos en nombre de la nación, en nombre de un partido político, en nombre de una religión. Resulta que hoy día esclavizamos nuestra vida y renunciamos a nuestros sueños por defender los intereses de una compañía A, una compañía B. Se mata a la gente defendiendo equipos de fútbol, imagínense, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos atrapados en esta Matrix. Ese es el sufrimiento que hablaba el Buda cuando decía el lodo, ¿no? Vivimos en el lodo, en el barro. Nadie ve nada, puro manotazo. Dice, basta que se plante una semilla de flor de loto. Esa es la pineal, ¿no? La meditación. Y si esa semilla uno la planta y la riega todos los días, va a llegar un día que la planta sale arriba del barro y sale la flor del loto. ¿Y qué mira? Mira el cielo. Y está conectado a la tierra. Ese es el estado de iluminación. Esa es la simbología de la flor del loto en la iluminación. Muchas imágenes muestran al Buda en una flor, tiene una flor en el tercer ojo. Y dice, por eso llega un momento que hemos sufrido suficiente en el barro para que queramos ascender. Y sin perder la conexión con la tierra, ¿eh? Ojo, sin perder lo mundano, porque no somos seres totalmente espirituales, somos seres encarnados, conectados con lo mundano, conectados con el disfrute de las cosas terrenales, pero conectados también con la parte espiritual, la parte divina, la parte del cielo, con desarrollo material, pero también con un equilibrio interior. Ahí está el desafío. Ese es el Tai Chi Chuan, ese es el Tai Chi Wei. Eso. Eso, mis queridos amigos. Espero que esta introducción, no sé si una introducción o de alguna manera el recorrido hasta este tema les haya sido interesante, les parezca atractivo. Va a quedar hecha la invitación. En primavera vamos a hacer un curso de esto, donde vamos a adentrarnos más tema por tema. Me interesa cubrirlo y bueno, va a ser un poco el recorrido que espero que tenga el libro. El doctor ya me puso la soga al cuello, me dijo que con esto del discipulado ya no lo puedo seguir decepcionando, que no lo he publicado, así que vamos a tener que poner manos a la obra y ojalá que estas ideas sirvan. Son ideas antiguas, pero fíjense, sabiduría moderna aplicada a la vida, perdón, sabiduría ancestral aplicada a la vida moderna, ¿no? Estas respuestas vienen desde hace muchos años siendo efectivas y creo que hoy día son más necesarias que nunca, así que ojalá podamos difundirlas. Muy bueno, Daniel, ¿eh? Yo creo que está por el camino y por ahí vienen los tiros de la vida, ¿eh? Incluso hay una cosa muy importante que mencionaste en una parte en donde Yuval Harari la analiza muy bien de los 70.000 años para atrás, cuando que quizás tengamos que tenerlo en cuenta hoy. ¿Por qué? Cuando de las 5 especies que había, Neandertal, etcétera, solo quedó en la evolución el Homo sapiens. Y Harari dice el peor de todos. El más malo. Por eso quedó, porque sí, porque pudo dominar la naturaleza y ahí la comenzó a destruir, ¿no? Sobre todo a partir de la agricultura. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Comparto la apreciación. Harari es un autor muy interesante, a mí me gusta mucho también leerlo, creo que es un aporte, sin duda, muy materialista para su punto de vista, en mi humilde opinión, pero interesantísimo, porque él analiza muy bien las causas de lo que estamos viviendo. Obviamente plantea algunas soluciones o algunos escenarios que siguen la misma lógica, que es materialista, ¿no? Dicen que el que es martillo ve que todos son clavos. Bueno, como yo soy
practicante de Tai Chi Chi Kung, también veo todo desde ese horizonte, pero claramente el aporte que él hace es muy relevante, como otros autores que están hablando de estas cosas. A mí me gusta mucho y los invito a leer distintos autores, porque de distintas maneras vamos llegando a algunas conclusiones similares. Me gusta, sí, la sabiduría ancestral, como ya tiene miles de años de prueba práctica. Acuérdense que los seres humanos nos contamos cuentos, son todos cuentos, sin excepción, pero por lo menos los cuentos antiguos han demostrado ser más perseverantes en la historia, ¿no? Por algo han sobrevivido tantos miles de años, por algo de distintas culturas y de distintas cosmovisiones han sido rescatados por lo valiosos que son. Entonces me parece que es interesante complementar la visión moderna, sin duda muy importante, con la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y de culturas como la China, ¿no? Muy bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Un placer. Un placer para mí también. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un Regalo. abrazo grande. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Cuídense Nos vemos. mucho. Y una alegría verlos. Gracias por el regalo de poderlos ver. Me alegra mucho. Gracias. Chao, gracias. Chao, Estén gracias. bien. Buenísimo. Gracias. Chao, Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao, Tati. Chao, chao. Chao. No queremos cortar, no queremos cortar. Es lindo reunirnos, sin duda. Claro. Eso. Muy agradecida. Gracias. Chao, Dani. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Cariños. Chao, que estés muy bien, Daniel. Gusto verlos. Igual. Gracias, Humberto. Chao, Marta. Dale. Saludos en Australia. Éxito, gusto de verte. Chao. Buenísimo. Muchas gracias. Mucho cariño. Chao.